Y yo quiero invitarles a volver a la epístola del apóstol Juan. Vamos al capítulo 5 de la primera epístola del apóstol San Juan. Versículo 13, amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Quisiera invitarles a seguir la lectura con la vista. Solo vamos a leer versículo 13. Dice: estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre amado, te damos las gracias en esta tarde por el regalo de la vida, por tu presencia en medio nuestro, oh Dios del cielo, y por el gozo de poder adorarte, Dios mío, en espíritu y en verdad. Nos humillamos ante tu poderosa mano en este momento y te pedimos, oh Dios del cielo, que tu nombre sea una vez más glorificado entre nosotros. Quita al hombre de carne, oh Dios del cielo, y toma tu lugar, abriendo nuestros corazones para recibir tu palabra, y no solo para recibirla, sino también para que aprendamos a aplicarla y a vivir en tu verdad. Si está alguno entre nosotros aún viviendo en el pecado, Señor, solo tú puedes salvarle. Trae a ti aquellos que han de ser salvos mientras nosotros adoramos y glorificamos tu santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. El versículo 13 del capítulo 5, la primera carta de Juan, el apóstol les está diciendo a la iglesia cuál es la razón o propósito por la cual él está escribiendo esta epístola. Dice: estas cosas os acabo de escribir, refiriéndose a todo el contenido de la primera carta, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que sepan que tienen vida eterna. Ese es uno de los propósitos de Juan al escribir su carta. Hay varios otros propósitos a lo largo de toda la epístola, pero ese es el que más nos interesa en esta tarde y del que quisiéramos hablar con ustedes. He escuchado a lo largo de toda mi vida cristiana mucha gente dentro de la iglesia acercarse y preguntarme: pastor, ¿cómo puedo estar seguro que tengo vida eterna? Muchos de nosotros a veces se debaten entre la seguridad y la inseguridad. Las circunstancias de la vida a veces son tan adversas que muchos terminan dudando de si realmente algún día fueron salvados. Y una de las razones por las que Juan escribe su epístola es para aclararle, para recordarle a todos aquellos cristianos que podían estar dudando de su salvación, que ellos estaban garantizados, que por la gracia de Dios tenían la vida eterna. Ahora bien, ¿cuál es la manera que utiliza Juan para mostrarnos? ¿Cuáles son los recursos o las verdades que Juan comparte con la iglesia en su epístola para mostrarnos que tenemos vida eterna? ¿Cuáles son las marcas, los distintivos de un verdadero hijo o hija de Dios? Hay muchísimas señales o marcas de vida eterna en la primera epístola de Juan. Todo el Nuevo Testamento también está lleno de señales que indican quién es un verdadero hijo de Dios y quién es un hijo del maligno. No nos alcanzará toda la tarde para hablar de ellas, pero vamos a tomar algunas de la primera epístola para tratar de mostrar en esta tarde cuáles son las marcas de vida eterna que podemos y deberíamos buscar en nuestra experiencia
con Cristo de cada día. En primer lugar, en el capítulo 1 de la primera carta, Juan escribe: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. La primera marca de vida eterna que quiero compartirles en esta tarde es la siguiente, y parte del hecho de que Dios es luz. Juan dice en el versículo 5, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. De manera que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Número 1, aquellos que tienen vida eterna son hombres y mujeres que practican la verdad. Son hombres y mujeres que están esforzándose por andar, por vivir cada día de su vida en la luz que es Cristo Jesús. Juan dice que si decimos tener comunión con Él, que si yo me paro y digo soy cristiano, soy un hijo de Dios, tengo una relación con Jesucristo y estoy viviendo en el pecado, que es lo mismo que andar en tinieblas, soy un mentiroso. No practico la verdad. Y como consecuencia, entonces no soy un verdadero hijo de Dios. Es decir, que una de las marcas de vida eterna es que el hombre o la mujer que ha sido salvado ha de tener una pasión por andar en la verdad, por caminar en la luz. No en balde el salmista, cuando escribe el Salmo 119, él nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque el salmista era un hombre que después de haber tenido una experiencia con Dios estaba enfocado en caminar en la palabra, en andar en la luz, que es Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea su nombre. Ahora bien, no solamente andar en la luz es una señal de que usted y yo estamos en la verdad. Hay varias cosas en estos versículos que acabo de leer que acompañan a aquellos que andan en la luz. Varias señales que son evidentes en aquellos que andan en la luz. El versículo 7, note las palabras del apóstol Juan: si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si usted y yo estamos andando en la luz, si usted y yo estamos hablando la verdad, inevitablemente usted y yo llegaremos a ser hombres o mujeres, según el caso, que buscan, que procuran vivir en comunión con otros creyentes. Note las palabras de Juan, dice: tenemos comunión unos con otros. Desde la perspectiva del apóstol Juan, no hay tal cosa como un cristiano solitario, como un hijo de Dios que viva aislado de la congregación de los santos. En Cuba hay una costumbre, dentro de mucha gente en Cuba, es la costumbre de decir que no necesitan ir a la iglesia para ser cristianos. Hay mucha gente en Cuba que dice que cree en Dios a su manera, que no hace falta la iglesia ni el pastor para adorar y amar a Dios. Esa es una mentira. Porque también los demonios creen y tiemblan. Ellos creen a su manera, pero eso no los hace, no los convierte en hijos e hijas de Dios. El Hijo de Dios es un hombre que no solamente anda en la luz, sino que el hecho de andar en la luz, de practicar la verdad, lo impulsa a buscar la comunión con otros creyentes. No están solos en el mundo.
ellos caminan con otros, ellos aprenden a vivir en familia. Note que uno de los propósitos de Juan al escribir no es solamente que ellos sepan, que ellos estén convencidos que tienen vida eterna, sino que también tengan comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Capítulo 1, más arriba, usted lo puede ver ahí. Fíjese que Juan dice: lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, que la comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo se expresa por medio de la comunión entre creyentes, por medio de la vida en familia, no viviendo cada uno por su lado, no planteándose cada uno su modelo, su forma de cristianismo, es ajustándose al modelo que está en Jesús, bendito sea su nombre. Otra de las señales que acompañan el andar en la luz que encontramos en estos versículos del capítulo 1 de Juan es la siguiente: no solamente tenemos comunión unos con otros, dice el apóstol Juan. Dice, versículo 8, note ahora lo que dice: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta es otra de las marcas de aquellos que andan en la luz. Tienen un sentido de su total incapacidad para vivir la vida que agrada a Dios por sus propios medios. Eso es lo que los reformadores llamaron total depravación o doctrina de la incapacidad total. No hay tal cosa como un hombre o mujer de Dios que llegue a alcanzar un estándar de vida en el que nunca más pueda pecar. Esa es una mentira. Si decimos que no tenemos pecado, si alguno de ustedes sabe un poco de gramática, yo creo que todos sabemos un tantito de gramática, nos fijamos en el uso que hace el apóstol Juan de la forma verbal en este pasaje. Juan no le dice a la iglesia: si ustedes dicen que no tienen pecado. Juan le dice a la iglesia: si decimos. Con este dedo apunta hacia ellos y con el otro se señala a sí mismo. Y decimos que no tenemos pecado, versículo 8. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados, la Biblia está llena de pasajes en donde Dios una y otra vez nos está recordando que por nosotros mismos somos totalmente incapaces de poder vivir la vida que a Él le agrada. No por haber sido salvados y lavados en la sangre de Jesucristo ya somos impecables. Eso es una mentira. Uno de los pasajes que más poderosamente llama mi atención cuando pienso en lo que soy y en lo que Dios ha hecho por mí es ese pasaje en el libro de Génesis. Dice la Biblia que hubo un tiempo en la historia en que Dios miró sobre los hijos de los hombres y vio que el designio del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Cuando Dios miró antes del diluvio, el designio, la determinación, la decisión, las elecciones del corazón de los hombres, todas tendían solamente al mal. No había hombre justo que hiciera el bien y nunca pecara en los días aquellos. Aún en nuestro tiempo sigue siendo verdad. La Biblia establece que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. En el libro de Eclesiastés está bien clara esa verdad. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, escribiendo a los romanos, en el capítulo 3, él deja muy claro, inspirado por el Espíritu Santo, que no hay manera en que un solo hombre pueda ser justificado delante de Dios.
Dice, porque no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo del 9 en adelante. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron, a una se hicieron inútiles. Pablo es crudo y radical cuando habla de la condición a la que hemos llegado nosotros por causa del pecado. En el capítulo 7, hablando de su experiencia, de su lucha contra la carne y el pecado que moraba en él, Pablo llega a un punto en que dice, soy un miserable hombre. Soy un miserable, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Pablo era un hombre que vivía consciente de que por sí mismo no podía alcanzar el estándar de Dios. Él no podía vivir la vida que agradaba a Dios por sus propios medios. Y cuando llegamos acá a la primera carta de Juan y nos encontramos al discípulo amado, Juan era el más apegado al Señor de los discípulos, el más cercano. Cuando Juan le habla a la iglesia, Juan le dice a la iglesia, si decimos que no tenemos pecado. Juan le está diciendo, yo me pongo en el paquete con ustedes, no por ser el apóstol, no por ser el pastor, por ocupar este lugar tan bonito aquí ante ustedes. Soy mejor y más santo que ustedes. Soy tan corrompido como ustedes. Soy tan débil como ustedes. Puedo fallarle a Dios como le fallan ustedes. Y si yo me atreviera a decir que no le fallo a Dios, soy un mentiroso. Me da tristeza cómo a veces puedo ver a muchos predicadores que hacen creer a las congregaciones que ellos te han alcanzado tal grado de unción y de santidad que no pueden ni siquiera acercarse a ellos. Esa es una mentira del diablo, hermano. No se deje engañar por esa gente. No merecen ni ser llamados pastores. Una de las señales que sigue, que distingue a aquellos que andan en la luz, a aquellos que están en la verdad, es que tienen comunión unos con otros, pero que también tienen un sentido de su total incapacidad para vivir la vida que agrada a Dios por sus propios medios. Son hombres y mujeres que han aprendido a vivir en un espíritu de continuo quebrantamiento y arrepentimiento delante de Dios, porque saben que al confesar sus pecados hay un Dios que es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Bendito sea su nombre. Hay una puerta llamada confesión, hay una puerta llamada arrepentimiento. Toda vez que un hijo de Dios le falla al Padre, puede tomar esa puerta, y al tomarla, ¿qué encuentra? Dice el texto, encuentra a aquel que es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. No será desechado. Él no le vira las espaldas, no da la espalda a aquellos que arrepentidos y quebrantados se acercan a Él en busca de perdón. Pero sí sus ojos están contra aquellos que no siendo nada se creen ser algo. Esos sí están, como alguien dijera, más perdidos que Adán y Eva el día de las madres. Para esos no hay opción. Ahora bien, vamos a continuar. No sea que en mi inspiración me tome más de 2 horas con ustedes, y no quiero abusar. Otra de las señales que distinguen a aquellos que andan en la luz, fíjense, todavía estoy en la primera marca de vida eterna, andan en la luz o practican la verdad. Otra de las señales de aquellos que andan en la luz o practican la verdad es la siguiente. Son hombres y mujeres que han aprendido y se están esforzando por practicar, por vivir el verdadero amor. Hombres y mujeres que están tratando, esforzándose por vivir el verdadero amor. Mire las palabras del apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 10. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en la tiniebla y anda en la tiniebla y no sabe a dónde va, por cuanto las tinieblas han cegado sus ojos. Fíjese que Juan no deja espacio. La radicalidad de Juan es incomparable. Juan dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Él no camina, no anda en la oscuridad. Pero el que aborrece a su hermano
está en oscuridad, está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, por cuanto la tiniebla le cegó sus ojos. Aquí hay una de dos opciones. Dentro de la iglesia tenemos personas a las que les cuesta o les está costando amar a su hermano. Les es difícil perdonar. Pero estas personas están convencidos de que como hijos e hijas de Dios no tienen otra opción. Y ellos toman la decisión, por la gracia de Dios, de perdonar, aunque les sea difícil. Y una de las razones por las que muchas veces te es difícil y me es difícil a mí perdonar, ¿sabe cuál es? Es la falsa idea que muchos de nosotros tienen de pensar que perdonar es olvidar. Eso es mentira. Perdonar no es olvidar. Todos estamos conscientes y creemos que nuestro Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Un Dios que conoce tanto el pasado como el presente y el futuro. ¿Hay algo que pueda Dios olvidar? Imposible. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados? La razón es sencilla. La razón por la que Dios dice que nunca más se acordará de tus pecados no es porque Dios se va a olvidar. La razón es que Dios nunca más va a usar tu pasado en tu contra. Porque cada vez que el diablo trata de sacar tu pasado a la luz, ahí está el Cristo resucitado, quien aboga e intercede por nosotros y dice: yo pagué. El acta de los decretos que nos era contraria fue anulada en la cruz del Calvario. De manera que cuando Dios dice nunca más me acordaré de tu pecado, no está diciendo que llega el momento en que ya Dios no se acuerda, que ya Dios lo borró. No, no borra, eso está ahí, Él lo conoce, Él lo sabe, pero nunca más usará tu pasado en tu contra. Dios no es como los hombres que viven sacando tirillas o trapitos al sol, como decimos los cubanos. Es borrón y cuenta nueva. Bendito sea su nombre. Y eso es algo que usted y yo necesitamos aprender, hacer borrón y cuenta nueva. Marcos, me ofendiste, hermano, te ofendí, perdóname. Nunca más usaré el pasado en tu contra, hermano Marcos. O que él me diga: Israel, nunca más usaré el pasado en tu contra. Porque te amo, mi hermano. Porque te amo. Si no podemos amar a nuestro prójimo, si no podemos amar a nuestro hermano, es porque todavía estamos en la oscuridad. Y si estamos en la oscuridad es por una de dos razones. O no hemos aprendido bien el evangelio o no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, eres un reo de condenación. Tienes que apurarte y examinar tu vida. Porque solo podemos vivir en el amor. No hay otra manera para ser un verdadero hijo de Dios. Tenemos que aprender a vivir en el amor. Fíjese que Juan, en la epístola, primera epístola, no solamente en el capítulo 2, Juan habla mucho de la importancia o del amor como una marca, como una señal que sigue a los que tienen la verdad, a los que caminan en la verdad y andan en la luz. Si usted pasa la página, se va a encontrar que en el capítulo 3, Juan vuelve a retomar el mismo tema sobre el amor. Mire solamente unos versículos, no voy a leer todo el capítulo 3, pero mire en el capítulo 3, versículo 13, dice: pero no os extrañéis, hermanos, si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y yo sé, yo puedo estar seguro que soy un hijo de Dios, que he pasado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, dice Juan, porque amo a mis hermanos. Y ahí se puede ir leyendo todos los versículos que siguen y va a encontrar mucho sobre ese particular. Una segunda marca de vida eterna, dice el apóstol Juan en su epístola, capítulo 2, versículo 20.
pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y así hasta llegar al versículo 28, Juan nos da una segunda marca de vida eterna. Los que tienen vida eterna son hombres y mujeres que poseen la unción del Santo. Ellos tienen la unción de Jesucristo, tienen la unción de Dios. ¿Quién es el mentiroso?, pregunta Juan en el versículo 22, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Dice el apóstol Juan, lo que vosotros oísteis desde un principio permanezca en vosotros. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañaros, aunque en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción nos enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no seamos avergonzados en su venida. Así que los que tienen vida eterna son hombres y mujeres que tienen en sí la unción del Santo. Ahora, ¿qué cosas acompañan a la unción? Como hay aditamentos o prendas, podríamos llamarle, que acompañan a los que andan en la luz, a los que llevan esa marca, también hay prendas, joyas que distinguen la vida de los que tienen la unción del Santo. Sí. Número 1, los que tienen la unción del Santo han adquirido un conocimiento de la verdad. No tienen un conocimiento exhaustivo de la verdad. Eso significa que no se la saben todas. No, Israel aquí arriba no se la sabe toda, Javier ahí, Ricardo allí. No la sabemos todas. Pero de alguna manera la gracia de Dios se ha manifestado en nosotros y en ustedes, y Dios nos ha estado dando a lo largo de todos estos años de vida cristiana un conocimiento cada vez más amplio y profundo de la verdad. Todos aquellos que tienen la unción están creciendo en esa verdad. Si usted se ha estancado en su crecimiento espiritual, usted está en el lugar donde Dios no quiere que esté. Dios no quiere que usted esté en un bache. Dios quiere que usted y yo vayamos adelante creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese conocimiento debe ir creciendo en la medida que vamos avanzando. Para eso el Señor ha dado pastores y maestros a su iglesia. Pero usted no puede seguir arrastrando los mismos problemas de hace quizás 15, 20 años atrás. Algo no está funcionando bien. Si su conocimiento de la verdad no va creciendo, hay algo que no está funcionando bien en su vida. Hay algo que no funciona bien en mi vida. Si mi conocimiento de la verdad llegó hasta un punto y de ahí no avanzó más. Hay que crecer en ese conocimiento. El conocimiento de la verdad es algo que sigue a aquellos que tienen la unción. Dice la Biblia que cuando Él prometió el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, Él dijo a sus discípulos que la función que cumpliría el Espíritu Santo sería guiarnos a toda la verdad, conducirnos a toda la verdad. Y el apóstol Pedro en una de sus epístolas exhorta a la iglesia a crecer en el conocimiento, a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15:58, le dice a la iglesia en Corinto: así que, hermanos, estad así firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que hay que crecer. El conocimiento
nunca sobra. Y nuestro conocimiento de la verdad debe de ir creciendo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice el apóstol Pablo. Otra de las prendas que acompaña a los que tienen la unción es que son hombres y mujeres que han entendido quién es Jesucristo y lo confiesan. Es importante, y fíjese, ahorita cuando el hermano daba el estudio, el primer estudio, no quise interrumpirlo porque sabía que en algún punto yo también tocaría algo de eso. Y es lo siguiente, mucha gente piensa, en mi país, no sé si acá sucederá igual, mucha gente piensa que no hace falta la doctrina, que lo que hace falta es el amor. Tenemos que aprender a amarnos y dejar a un lado la doctrina, la enseñanza. Esa es una mentira del diablo. Usted no puede amar a la manera de Dios si usted no está aprendiendo a vivir a la manera de Dios. Y usted solo puede vivir a la manera de Dios si usted está siendo instruido en la verdad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay otra, hermanos. De manera que la doctrina, la enseñanza y el amor son como las dos caras de una moneda. Son inseparables. No podemos divorciar la una de la otra. Podríamos decir lo mismo que dice el Señor del matrimonio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que no puede haber comunión cristiana si no hay unidad en la doctrina, si no hay unidad en la fe. Si no creemos lo mismo sobre Jesucristo, no puede haber verdadera comunión. Toda comunión que se edifica sobre un fundamento falso, apelando a un amor que es pura pasión y fanatismo, no puede permanecer. Uno de los grandes problemas que tenía la iglesia en los tiempos de Juan era que estaban surgiendo muchos falsos maestros quienes negaban que Jesucristo era Dios. Negaban la doctrina de la encarnación. Y Juan los ataca en la primera epístola y deja bien claro que es imposible la comunión, es imposible el poder vivir la vida que agrada a Dios si no confesamos a Jesucristo, si no tenemos un conocimiento verdadero de quién es Jesucristo. Eso es importante, hermanos. Doctrina, enseñanza es importante. Iglesia que no enseña, iglesia que no defiende la sana doctrina, es cualquier cosa, pero no es la iglesia de Jesucristo. Eso tiene que quedarnos muy claro. Una tercera prenda que sigue a aquellos que tienen la unción es que tienen un sentido de responsabilidad. Versículo 27 y 29 al 29, mire lo que dice el apóstol Juan en la primera epístola. Aunque en cuanto a vosotros la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no seamos avergonzados por él en su venida. Aquí la palabra importante es permanecer. Es un sentido de responsabilidad. Hay mucha gente que piensa, y es una teología falsa sobre la seguridad de la salvación, que es bueno, ya soy salvo, siempre salvo, me voy, no importa cómo yo viva ahora, porque ya soy salvo, siempre salvo. Esa es mentira. Esa no es la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación. Esa es una herejía. Aquellos que realmente han sido salvos llegan al punto de un compromiso con aquel que los salvó. Tienen un sentido de responsabilidad por aquello que han recibido. Muestran gratitud al Padre por lo que ha hecho para ellos por medio del Hijo y del Espíritu Santo. Es difícil establecer el límite entre lo que significa la soberanía de Dios en la elección y la responsabilidad humana. Pero es un hecho cierto que Dios nos salvó y no por obras, no por méritos humanos. Esa es una verdad que defendemos y con
la cual no estamos dispuestos a negociarla con nadie. Pero también es verdad que tú y yo somos responsables, una vez que hemos sido salvados, de permanecer en Él. Porque de todo lo contrario sería que no fuimos salvados. Fíjese que yo no estoy haciendo apología de un tipo de vida cristiana de impecabilidad. Juan no enseña eso en la primera epístola. El mismo que nos está diciendo que debemos permanecer en Él, dice en el capítulo 1 que si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Yo no estoy diciendo que ahora, porque usted está permaneciendo y permaneciendo y permaneciendo, nunca va a pecar, nunca va a fallar. No es eso. Lo que quiero que nos quede bien claro es que usted y yo, si realmente tenemos la unción, tenemos marcas de vida eterna, si realmente tenemos vida eterna, vamos a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a perseverar en Jesucristo. Los que no perseveran, esos pueden darlo por hecho. Es porque nunca fueron salvados. Nunca fueron alcanzados por nuestro Señor. En último lugar, ya casi termino, hermanos. El apóstol Juan, en el capítulo 2, volviendo atrás, Juan nos dice algo que para mí no solamente es maravilloso, es excelente, sino que es algo que no deberíamos olvidar nunca. Mire las palabras de Juan en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso es permanecer, andar como Él anduvo. Pero lo más excelente y glorioso es esto, hermano. Todos aquellos que están andando en la verdad, todos aquellos que caminan en la luz, todos aquellos que están aprendiendo a amar a la manera de Dios, todos aquellos que tienen la unción del Santo, ¿sabe qué es lo más glorioso que tienen de todo? Es que nunca, 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 nunca estarán solos. Ellos tienen un abogado, un paracletos, alguien que intercede por ellos todo el tiempo delante del Padre. Bendito sea su nombre. Hay montones de pasajes en la Biblia donde Jesús nos da esa promesa de su presencia. Su último mandato a la iglesia, Mateo capítulo 28, termina con esa promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, hermanos, la presencia de Dios con sus escogidos, la presencia de Dios con aquellos que Él amó y salvó, no depende de tus sentimientos, no depende de tus circunstancias. Es su promesa y su promesa es firme por los siglos de los siglos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Esas son marcas de vida eterna. ¿Cuántos entre nosotros a veces no están dudando? Porque dicen, no siento al Señor, pastor. Los que alguna vez fuimos de iglesias pentecostales sabemos que en los círculos carismáticos, a menos que usted sienta la presencia de Dios, le van a cuestionar su espiritualidad.
Y ya no solamente los círculos carismáticos, montones de iglesias bautistas en el mundo están así. Si usted no se eriza, si usted no dice gloria a Dios, un aleluya, si usted no da un grito de júbilo, no hay presencia de Dios. Si no suena la lata, no hay presencia de Dios. La presencia de Dios no depende ni de las latas, ni de los gritos, ni de las emociones. No es que sean malas las emociones, no. Pero la presencia de Dios no depende de nada de eso. Él prometió, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Su palabra es firme. Y aquellos que realmente tienen vida eterna son hombres y mujeres que tienen su presencia continua, tienen la unción. Son hombres y mujeres que están peleando la batalla para aprender a vivir el amor a la manera de Dios. Son hombres y mujeres que andan en la verdad, en la luz. Que el Señor les bendiga.